Bueno, como siempre hay que informar, nosotros somos Audi Corporate, tenemos la representación de Línea Global Internacional, que es la que nos representa en servicio de auditoría de impuestos. Los efectos que debemos considerar, voy a tratar de hacerlo menos desgastante. Este es un tema, muchísimas gracias. Este es un tema muy complejo y yo lo que menos quiero hacerlo es aburrir. Pero hay que denotar, y en un simple resumen les presento los cambios que se van a dar. Déjenme poner el puntero. Me dan un like si ven el puntero. Los cambios que se van a dar en el reconocimiento en los estados financieros. Estamos hablando del registro, cómo va a quedar las transacciones y operaciones producto de este efecto. Y también los cambios de su presentación financiera. Entre ellos está el tema del flujo de caja. ¿Por qué no lo voy a topar como componente principal o primario? Porque es un componente, es un estado financiero que lo señala la NIC 1 en la presentación y efectivamente conocemos y tenemos claro que el tema de flujo es algo general y que implica únicamente saber que mi disminución del flujo de caja se va a dar principalmente por el apalancamiento, el no pago y la no operación. Lo tenemos clarísimo. Sin embargo, en las otras normas, en el caso de instrumentos financieros, que guarda relación y es amigo, primo amigo de caja, son las cuentas por cobrar, ¿no? Tenemos también el deterioro del valor de los activos. Muchos componentes de activos van a sufrir un deterioro efectivo, entre ellos el inventario y demás cuentas que vamos a chequear. Las provisiones pasivos y activos contingentes. ¿Qué pasa aquí? Se habla mucho de los efectos laborales, ¿no? Pero eso va a tener un impacto en la materia NIF, que es el tema de las contingencias y los pagos posibles que se harán o las demandas que tendrá la compañía por el no cumplimiento de contratos. El tema de arrendamiento es una situación bien compleja, porque primero, recién la adoptamos y cuando se hablaba cambios en el contrato, va a haber cambios porque el propietario del bien, el que, en este caso, el que alquila el bien, va a pedir un descuento porque no va a tener cómo pagar y va a cambiar. Y en el caso que el propietario del bien acceda, va a cambiar el contrato y permitir una reducción. Todo esto va a afectar en la información financiera. Beneficios a empleados. Obviamente las provisiones jubilares van a reducirse porque van a haber empleados indemnizados, empleados que han salido de la compañía, empleados que han renunciado o por eliminar líneas de negocio han aplicado al artículo 169, recuerdo. Pues no, muchos cambios. Y viendo los ingresos por actividades ordinarias, que aquí es algo tan complejo que con mi equipo discutíamos qué podría darse. En presentación está la NIC 1 de presentación, los hechos posteriores que el auditor nos va a insistir en revelar, y la NIC 8, que es algo que no veía en las presentaciones de varios expertos que no la toman, y efectivamente las políticas van a cambiar, porque las políticas del negocio cambiarán. Una de ellas, le digo tan sencillo, una política comercial llamado el crédito a clientes, que llevaba 30, 60, puede llegar hasta 180 días aprobándolo, porque durante el tiempo que ocurre esto, muchos de nuestros clientes no van a poder pagar y evitar el efecto NIF de instrumentos financieros, ¿no? Hemos tratado de hacer láminas muy reducidas, muy didácticas, para que ustedes comprendan la visión y traten en lo posible de poder captar esto, que esto es vital para la aplicación de las empresas. Como vemos, en la NIF 9 lleva muchos efectos, producto que las compañías que aplican NIF completas, recuerden, NIF completas, no NIF para pymes, tienen que ajustar por las pérdidas esperadas, ¿no? Es decir, si vemos aquí, la NIF 9 guarda relación a reconocer las pérdidas esperadas. Cuando usábamos la anterior norma de contabilidad, nos hablaba sobre pérdidas incurridas, que efectivamente sé que mi cliente no me va a pagar, pero ahorita yo tengo que hacer una estimación. Se prevé que la estimación supere entre 20 al 50% de mucha cartera, principalmente por compañías que van a liquidar operaciones y te van a hacer acuerdos de concordato de pago, y otras hasta el 100% porque van a quedar cerradas, ¿no? Hay muchos negocios que han cerrado, ya se conoce, es algo público, ¿no? Para establecer esta opción, vemos su valoración buscando la visibilidad en el futuro, ¿no? Yo mismo, Anthony, creo que me va a apoyar, y factores a considerar en el análisis, ¿no? Adelante, Anthony, por favor, ayúdanos con esta lámina. Recuerda que tenemos que ser muy capciosos en los temas, muy didácticos y muy claros.
Claro, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bueno, les comento un poco que la ICBIT emitió un documento por la NIF 9 a causa del COVID. Este documento destaca un poco la aplicación y juicio y criterio profesional, la cual que permita un enfoque para determinar las pérdidas crediticias esperadas. Las compañías no deberán continuar aplicando las metodologías existentes para calcular la PSE, sino que tendrán que evaluar los cambios de riesgo por incumplimiento que ocurrirían durante la vida esperada del instrumento financiero. Así como también pueden basarse en datos razonables e información sustentable que estén disponibles sobre eventos pasados, condiciones actuales, pronósticos o condiciones económicas futuras. Anthony, aquí Que, ocurre el hecho de que la matriz de riesgo me da una preponderancia por cliente. El ISB trata de establecer que ya no es necesario porque tú vas a conocer, correcto, Anthony, qué clientes han quebrado, qué clientes ya no están operativos y automáticamente la matriz cambia o se genera una distorsión importante porque la matriz normalmente es cuando yo tengo efectivamente una posición de edades, pero ahorita las edades han cambiado, correcto, Anthony, y nos toca evaluar correcto. individualmente cada cliente y decir, ¿sabes qué? Este 100% no va a recuperar o este 50% no voy a recuperar. Adelante. Sí, como te decía yo, cabe indicar que igual al evaluar el pronóstico de las condiciones económicas futuras, se debe considerar tanto los efectos del COVID como también las medidas económicas dispuestas por el gobierno. Ustedes saben, por el tema de contribuciones a las compañías, etcétera. La NIF 9, que es una norma un poco ácida, que busca en sí la visibilidad futura, eh, y como les decía, también existen parámetros para dicho análisis, como ya les indicaba, experiencias pasadas, pérdidas históricas, las condiciones actuales, no solamente el COVID, sino también ver el tema de las medidas económicas anunciadas y la información razonable de los efectivos, que bueno, es una información que sabemos porque nos podemos por la página web de la super de compañías enterarnos cómo está el cliente de años anteriores. La Correcto. compañía lo que quiere es modificar la matriz de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes yo tenía un cliente con categoría A, ese cliente me compraba absolutamente todo, y ahora ese cliente ha quebrado, puede darse la opción de que ese cliente le diga, ¿sabes qué? Te voy a pagar de aquí a 6 meses, pero bueno, ya hay una postura de pago. Pero en este caso ya no sería un cliente A, sino que habría que modificar los parámetros que la compañía considere para, para las calificaciones crediticias. Continuamos. Sí, correcto. Bueno, en esta lámina consideramos parámetros que y el usuario puede tener, eventualidades que se podrían dar por el tema del deterioro de activos. Tenemos la primera como dificultades financieras significativas del prestatario, infracción del contrato porque sabes que no tengo cómo pagarte, eh, inclusive los bancos, por ejemplo, ahora, las compañías lo que han hecho es reducción del salario, botando gente y todo, etcétera. Entonces, en sí la persona natural, sin el flujo, o sea, no tiene cómo pagar los bancos, no tiene cómo pagar, puede ser muchos casos. Puede ser que el prestamista le haya otorgado al prestatario concesiones, producto de dificultad económica, ya sea plazos o ya sea días de crédito. Probabilidad que quiera, bueno, allá viene un poco la reorganización que tenga la compañía, uh, principalmente gerencia financiera, para ver acciones financieras, principalmente el tema del marketing, cómo se está manejando la compañía, y la creación de un nuevo activo financiero. Bueno, si la compañía cotiza en bolsa, puede darse muchas opciones porque puede emitir acciones, etcétera. O las compañías en sí lo que tendrán que realizar, ya que
El tratamiento igual, como les indicaba, sigue siendo ácido, tendría que modificar sus políticas de acuerdo a lo sucedido actualmente. Entonces, seguimos. Respecto a la NIC 36, es importante que nos demos cuenta que muchos componentes de activos van a presentar deterioro efectivo del mismo. No solamente los activos fijos, también pueden haber componentes activos que yo tenga como valor, entre ellos puede ser el inventario. Entonces, son muchos componentes los cuales hay que evaluar. Doy el paso a Juan, creo que Juan iba a analizar la NIC 36 con el propósito de poder evaluar y con este ejemplo, lo que tratamos de transmitir con respecto a este efecto. Juan, ¿estás con nosotros? Gracias, León. Gracias, Anthony. Básicamente, confío que aquí hay algunas personas que en algún momento no han tenido la oportunidad de aplicar análisis de deterioro, y quizás esta sea la primera vez debido a la situación que estamos atravesando que lo tengan que hacer. También que debido al tamaño de su negocio no sea aplicable valor neto de realización. Entonces he sugerido una estructura para ver ciertos conceptos y también el alcance de estas normas, o sea, qué tipo de rubros se ven afectados. Bueno, he querido arrancar con el tema de NIC 36, cuyo concepto base radica en el importe recuperable, ¿ya? Mientras que en NIC 2 de inventarios, el concepto clave analizar es el valor neto de realización. Empezando con lo que tiene que ver con la NIC 36, ¿cuáles son los activos o los rubros que entran dentro de este marco? Primero, las partidas de propiedad, planta y equipo, para las personas que tienen compañías productoras o fabricantes, y propiedades, muebles, equipos para una compañía que no tenga dicho giro. También lo que tiene que ver con activos intangibles, de vida útil finita o indefinida, en el caso de goodwill, y que pueden ser adquiridos o desarrollados internamente. Otro rubro es de propiedades de inversión, que tiene una particularidad, y es que en el alcance de la norma dice que no se incluye para tema de deterioro las propiedades de inversión medidas a valor razonable menos costos de venta. Sin embargo, más adelante en el párrafo 73 indica que para cualquier situación relacionada a deterioro, referirse a la NIC 36. Entonces también entra dentro de este marco. Y activos financieros como las inversiones bajo NIC 10 con relación a subsidiarias, NIC 28 de asociadas y acuerdos conjuntos, y también negocios conjuntos con lo que tiene que ver con la NIF 11, que es una de las normas que han tenido auge en los últimos años. Temas de conceptos clave a considerar. Básicamente, en el tema de deterioro, hay unos conceptos como, por ejemplo, el valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Que, bueno, refiriéndonos a la NIF 13, es el precio que tú recibes por vender un activo o que pagarías por transferir o cancelar un pasivo en una transacción mantenida entre partícipes de un mercado. Ya sea un mercado en el que opera la entidad o un mercado al cual el producto o servicio que tú tienes se dirige. También otro concepto importante que tiene que ver con el cálculo y la determinación del importe recuperable son los costos de disposición o los costos que hacen posible la venta. Son aquellos costos como, por ejemplo, tributos, contribuciones, costos legales y costos de también desmontar o desplazar el activo en el momento de su salida. Y otros costos que permitan que el activo esté en condiciones de plena venta. Sin embargo, hay que considerar que, por ejemplo, transacciones como indemnizaciones por cese, que están incluidas en la NIC 19 de beneficios a empleados, y también costos por reorganizar o disminuir el tamaño de la entidad, no son considerados para efectos de esta norma como costos de disposición, ¿ya? Otro concepto importante es el valor de uso. Y en lo que se refiere a valor de uso, simplemente es una aplicación de un concepto financiero que muchos de ustedes lo han visto, como es el valor presente. ¿Sí? Es traer a valor presente los flujos de efectivo estimados que se espera obtener de ese activo o de una unidad generadora de efectivo. Y bueno, eso nos permite anclar con el siguiente concepto, que es, ¿qué es una unidad generadora de efectivo? Es un grupo de activos identificables, más pequeños, o también puede ser un activo individual que de forma independiente le permita generar a la entidad flujos de efectivo
que generen beneficios económicos. Entonces, si queremos ver un ejemplo súper sencillo de qué es una unidad generadora de efectivo, por ejemplo, una línea de producción de un determinado producto que se fabrica en una compañía X. Si digamos que en esa línea de producción hay maquinaria o equipo A más B más C, y todo eso conforma la unidad generadora, y que gracias a la fabricación de ese producto se permite obtener flujos y entradas de efectivo, se considera eso una unidad generadora. Se pueden estar preguntando si el activo individual puede hacerlo, siempre que el flujo de entrada de efectivo sea relevante y material. También puede ser considerado como una unidad generadora de efectivo, dicho activo individual. Y bueno, ¿dónde radica el impacto de la situación actual? Y está en lo que se refiere a indicadores o indicios de deterioro, que las NIF para pymes lo establecen en su párrafo 27.9 y en el párrafo número 12 de las NIF completas, de lo que se refiere a NIF 36. Entonces se dice que una entidad debe evaluar al menos una vez al año si es que se reflejan indicios de deterioro, de peso, en el ambiente, en el entorno en el que opera. Y si no se permite obtener el importe recuperable del activo individual, entonces se aplica dicho concepto, pero para una unidad generadora de efectivo, que como vimos antes, es un grupo de activos identificables, más pequeños sobre el cual se puede ejercer la medición. Entonces hay fuentes internas y fuentes externas de estos indicadores de deterioro. Voy a basarme en 3 externas y 2 internas principalmente. En lo que es fuentes externas, por ejemplo, cambios en el entorno legal, económico, tecnológico, en la industria, ya sea en el año o en un futuro inmediato sobre el cual se tiene conocimiento. Otro factor importante de fuentes externas es el cambio en las tasas de interés debido a algún aspecto de coyuntura, un tema de impacto político o económico, como por ejemplo inflación, tipo de cambio, riesgo país, que podrían generar que estas tasas se incrementen. Y como sabemos que uno de los factores para determinar el valor de uso de los activos para su importe recuperable es la tasa de descuento como un factor clave, podría generar que el valor recuperable sea menor si esta tasa incrementa, si es volátil. Y otro aspecto también es relacionado a aspectos de rentabilidad o resultados del negocio, cuando ya se ha determinado que la compañía no tiene dicha liquidez. Otros aspectos internos pueden ser informes de expertos que determinen que el activo no va a generar el mismo rendimiento que antes, cambios en la forma en cómo se está usando o se espera usar este activo, y aspectos relacionados a el activo neto o el patrimonio de la entidad, o sea, cuando el monto del activo neto en valor razonable en conjunto es es mayor al activo neto, al patrimonio que se refleja en los estados financieros. Entonces, ¿cómo se calcula el importe recuperable? Para eso, dentro de la lámina que habíamos, no sé si me apoyan con la lámina del cálculo, justamente aquí tenemos un ejemplo. El importe recuperable tiene 2 opciones de determinarse. Uno, el valor razonable menos los costos de disposición, que vendría a ser el precio de venta menos los costos que hacen posible la venta, que era una de las opciones que vimos en las definiciones. Y el valor de uso, que es traer a valor presente con una tasa aplicable según el entorno. Estas tasas pueden ser, por ejemplo, costos de endeudamiento, WACC, también se puede aplicar tasas referenciales de organismos estatales, como es el caso de la tasa pasiva referencial, y siempre el mayor de los dos termina siendo el importe recuperable. Esto se compara con los estados financieros y la variación tiene un impacto a resultados del periodo. Ahora, me puedes preguntar también si siempre es necesario calcular valor de uso o valor razonable menos costos de disposición. No es necesario, ya que dependiendo de la evaluación de la administración de cuál es el mejor indicador, puede ser uno de los dos. Así que eso en relación a deterioro de activos no financieros. Y ahora lo que tiene que ver con inventario, el concepto clave que era valor neto de realización, tiene que ver con que hoy en día las compañías pueden tender, por tema de competitividad o obtener liquidez, bajar sus precios de sus productos.
qué tipo de productos entran en norma NIC 2 de inventario, unidades inmobiliarias, productos para la reventa, productos fabricados por la entidad para ser vendidos, eso como aspecto principal, bueno, y también los inventarios de consumo. Entonces, el valor neto de realización se registra como el menor de una fórmula. Esta fórmula es simplemente aplicar la resta al precio de venta, los gastos que hacen posible la venta de dicho inventario. ¿Y qué pasaría si las compañías bajan el precio al costo o cerca del costo? Al no considerar los gastos de venta en esa evaluación e imputarse esos gastos de venta, podrían generar que dicho valor sea menor que el costo y el costo debería igualarse a valor neto de realización. Entonces, eso podría generar un impacto significativo, sí, ya que por tema competencia o obtención de flujo, las compañías quieren bajar sus precios o podrían operar en esa estrategia. Consideraciones más que eso, sí, claro. Más que eso, lo que va a ocurrir es que hay mucho stock de inventario guardado. Muchas compañías, es bueno a veces asociarlo con un ejemplo, ¿no? Las compañías de cuidado personal, de tintes, de shampoo, productos que se consideran de alta rotación semanal, no como los productos perecibles, tienen un grave problema con su stock de inventario, que no es que se le van a dañar, pero la costumbre del sector de estos productos de cuidado, inclusive el de tinturar el cabello en el caso de las chicas, de las mujeres, origina de que ese producto sí se caducan. Entonces, hay muchas situaciones, productos que caducan, que no caducan, y por el mismo concepto cíclico tiene que salir. Entonces, si yo tengo registrado ese inventario en $1, un ejemplo, pero el mercado lo vende en 80 y yo para ser competitivo lo quiero vender en 70, yo ya pierdo un 30% del inventario. Entonces, origina que todos esos inventarios que tenemos en estos momentos y que producto del estado de emergencia no he podido venderlo, económicamente ya en mi stock tengo una pérdida, ¿no? Entonces, y esto como un denominador para todos aquellos inventarios que no han podido salir, con excepción aquellos que han podido mercadear utilizando los medios electrónicos y medios digitales, pues, ¿no? Claro, eso es un aspecto importante porque ese rubro también podría crecer hoy en día por las estrategias comerciales que las compañías están aplicando, ya sea a nivel digital o cualquier tipo de canal de medio publicitario. Hay otros aspectos a considerar por tema de los efectos. Podrían estar preguntando, ¿esos efectos son con cargo o crédito a resultados o son con el año corriente? Van a resultados del periodo, ¿sí? Eso en relación a cómo reconocer el ajuste. Es prospectivo, ¿ya? No tiene ningún efecto retroactivo. Y tema fiscal, pues hoy serán gastos no deducibles. Sin embargo, en materia de NIF existe la partida o la salida, por así decirlo, del impuesto diferido. Hoy eso va a generar diferencias temporarias activas que a futuro, cuando se vende el inventario o se vende o se dé de baja ese activo por el tema del NIC 36, aquellos activos no financieros, se va a poder realizar y recuperar ese valor. Entonces, hoy podrán considerarse como activos por impuesto diferido. Eso en relación a los efectos y los autores. Vamos avanzando con el ánimo de ir viendo otros puntos. Viene la NIF 16, ¿no? Algo interesante, Anthony me indica quién entra, pero algo resumido les puedo dar, es de que todos los contratos de alquiler, que fue lo que comentábamos al inicio, van a tener un cambio en razón a esta crisis económica, porque el arrendatario no va a estar en la capacidad, ¿no?, de no decir no, porque lo que queremos tanto, esto como el caso empleador-trabajador, se van a poner de acuerdo, algunos se están poniendo de acuerdo, otros se van por la demanda. Va a pasar lo mismo con todos los contratos y en este aspecto, con los contratos de alquiler, es una situación. Entonces, entre el arrendador y el arrendatario va a originar este tema que van a llegar a un acuerdo y puede ser, un ejemplo, el mejor de las negociaciones, llegar a un 70, 80, hasta el 50% del valor por 4, 5 o 2 años que hayan tenido y automáticamente todo eso cambia en el balance, ajustándose ese activo por derecho de uso. ¿No correcto, Anthony? Le damos paso, tratemos de ser muy capciosos y directos para poder avanzar. Se pasó una lámina justamente, fue la del pasivo contingente. Sí, 37. ¿No tocaba esa? Sí, antes de la 16. Vamos a algo, veamos la 16 que ya la aperturé y retrocedemos. Adelante. Ok. Ingrid.
Ok, en este caso, como mencionaban, en la NIF 16 tenemos que replantear o revisar ya todos los contratos que en el 2019, como esta norma se aplicó el año pasado, tenemos que volver a revisar los contratos para ver si existen modificaciones principalmente en los pagos. Como sabemos, en esta situación estamos muy complicados con el tema del pago y los flujos, entonces tenemos que llegar a un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario para ver si se modifican los plazos, principalmente si se extienden. En el caso de los contratos de arrendamientos, tenemos que evaluar uno a uno cada contrato, debido a que tenemos que ver si existen efectos retroactivos, porque pueden existir que yo tenga un contrato del año 2016 y tenga plazo 10 años. Digamos que el contrato es del 2016 hasta el 26. Entonces, yo tengo que evaluar los efectos retroactivos que hay desde el año 2016 hasta el año 2020 o el año 2019 que estoy cerrando. Entonces, todos esos cambios o modificaciones que nosotros evaluemos o hagamos en el contrato se verán reflejados en nuestros estados financieros. Entonces, principalmente eso con el caso de la NIF 16, estos efectos, como saben, tanto los efectos retroactivos afectan al patrimonio y ya los que serán posterior al 2019 serán afectados en el resultado del ejercicio. Bien, vamos viendo la norma anterior. La NIC 37, parámetros de conocimiento de provisión y activos y pasivos contingentes. En esta norma, lo que hacíamos mención hace un momento era de que no únicamente hay que notar los contratos que están vigentes, sino con lo que comúnmente se está escuchando ahora, los contratos inclusive laborales, pues no. Entonces, aquellas compañías que hayan hecho indemnizaciones a sus empleados, cumpliendo con la norma, o hayan establecido tratamientos especiales, como la demanda laboral, como el causal de cierre de negocios que originan la liquidación sin despido ni desahucio, pueden generar muchas demandas a la empresa. Sin embargo, esta posición va a depender mucho del abogado a cargo que esté manejando la compañía para poder evaluar si efectivamente tienen que registrarse. Yo guardo relación también con aquellos con muchos contratos que lastimosamente no se van a poder cumplir, y es muy posible que por no cumplirse se generen posibles contingentes en el cumplimiento, en el no cumplimiento de los contratos. Adelante, ¿quién va a exponer sobre la NIC 37, por favor? Bueno, con el tema de la NIC 37, gracias por la apertura. No solamente el tema laboral, por ejemplo, con el tema de seguros también habría que evaluarlo con los pagos. Pero ya que estamos un poco ahora con el tema del COVID, hay bastantes compañías que han realizado liquidaciones bajo la modalidad del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, así como también despidos efectivos, por los cuales la compañía lo que tiene que evaluar es ver el impacto también, bueno, evaluar primero con el abogado, a ver si hay probabilidad de, ya sea favorable o desfavorable como parte de la empresa. Entonces, una vez yo registre el pasivo contingente, también tenemos que vincular la NIC 12 por el tema del impuesto diferido. O sea, el registro del pasivo me va a originar una diferencia temporaria deducible y por ende un impuesto diferido. Así como también lo podemos asociar un poco, la compañía también tendría que analizar el tema de la CINIF 23, producto del tratamiento de impuesto a la renta. ¿Por qué lo indico? Porque al reconocer un pasivo adicional con respecto a las posiciones financieras inciertas, esto podría generar un poco de incertidumbre y requiere que realicen estimaciones al evaluar la posición fiscal en términos de impuesto a la renta. Por ende, la compañía tendrá que realizar, y ese tema, la CINIF 23, el que te lo va a pedir no es la super, es el auditor.
te va a pedir un cuestionario y el análisis de esa dicha norma. Entonces, un poco como para vincular tanto la 47, la 12, la NIC 12, como la CINIF 23. Hay algo importante que tenemos que analizar. Perdón, voy a ponerme el... Algo importante que tenemos que analizar es de que al final de esta charla, ¿no? Juan y todos los que nos están acompañando, tenemos que notar que hay temitas que una cosa es lo que yo debo de hacer en las compañías y otra cosa es lo que el auditor va a observar. Casi todos los negocios, NIF completas, perdón, tienen auditores externos. Y al haber auditores externos tenemos que responder hacia ellos sobre los efectos. Más allá de tomarlo como molestoso, el requerimiento de información. Porque más me sabe como a caramelo. Sí, por ahí alguien tiene el audio abierto. Sí, yo. Mira, si ya tú sabes la acción de cerrar el audio. Entonces, esas entidades, al tener el auditor externo, es que le va a pedir toda esa información para poder cumplir con su informe de auditoría. Además que la compañía debería cumplir, pero normalmente las compañías NIF completas, los auditores van a pedir todas estas opciones con el ánimo de dar seguimiento al cumplimiento acorde a la NIC 1 de presentación. Entonces, son temas que al final lo vamos a ver en resumen, también nombrando al auditor externo para saber hacia dónde va él a dirigir sus pruebas y que las empresas puedan dirimir frente a esta situación. Algo importante, el auditor no es el experto en el negocio, simplemente va a ser una persona que va a receptar la información y la información que yo prepare, esa es la que va a evaluar. La NIC 19 trata sobre la valoración de obligaciones por beneficios definidos, en este caso beneficios de empleo, principalmente sobre los estudios actuariales. Si yo sé que antes de la pandemia tenía 1000 empleados, 500, 300 empleados, posterior a la pandemia hay que sumar dos factores de riesgo. Uno, los empleados fallecidos. Dos, los empleados que han decidido retirarse. Tres, los empleados que le han terminado su contrato. Entonces, la tendencia es la reducción, por lo cual esa provisión puede estar excesiva y va a tocar ajustarla, ¿no? Doy paso a la persona a cargo de esta lámina, ¿no? Anthony. Pero en este caso, en la NIF 19, principalmente el perito actuario es el que tiene que ver cada uno de las variables que él considera para hacer su estudio actuarial, debido a que a la situación actual que estamos enfrentando, muchas de ellas se van a replantear o se van a modificar, principalmente por la triste situación que estamos viviendo de varios despidos. Entonces, él tendrá que, también la compañía, tendrá que revisar los efectos que hubieron con el estudio actuarial del año pasado versus el estudio actuarial que les está proporcionando en este año y evaluar los efectos, si son materiales o no para el registro. Igual tenemos que considerar que los valores que están en el estudio actuarial, las variables principalmente, como vemos acá, es la tasa de mortalidad, tasa de descuento, los salarios, los beneficios. Entonces, todo ello el perito considera y nosotros debemos registrarlos en nuestro estado financiero. Entonces, nosotros vamos en este caso, adelante. Nosotros vamos a tener nuestra afectación en los estados financieros, principalmente en las provisiones por jubilación y desahucio, que es lo que nosotros registramos en los estados financieros. Muy bien. Se dan cuenta que un indicador es la mortalidad como factor principal, entonces lo nombraba porque forma parte de este hecho, con mucha seriedad lo toco, y de una u otra forma va a haber un cambio en el 2020 con relación a la provisión del año pasado, ¿no? Inclusive, principalmente para las compañías que sigan operando y que hayan presentado reducción de líneas de negocios que origina cierre de contratos en esas líneas, ¿no? Un tema interesante es la NIF 15. La NIF 15, la presentación en los ingresos de actividades ordinarias. Esta norma es muy interesante, obviamente es previo a el cierre o negociación en la cual yo acuerdo con mis clientes muchas cosas, pero lastimosamente muchas de las cosas que se hayan acordado no se van a cumplir
y obviamente la cuenta por cobrar se afecta porque luego de vender está la cuenta por cobrar, pero queremos concentrarnos en los acuerdos que ya estaban por cerrarse. Me pongo un ejemplo al carro que ya se pagó la entrada, pero producto de este tema no pudimos cerrar con el banco. ¿Sí? Joan, me guías, ¿no me sigues? Temas que quedaron cortados con el banco, con las instituciones financieras, con los propios negocios, ¿no? Entonces, inclusive, viene el caso, doy un ejemplo muy claro, empresas que venden de manera directa equipo pesado, ¿no? Retroexcavadores y demás, que los bancos no toleran esa deuda porque el nivel de riesgo es sumamente alto en el sentido de cobrar. No pueden cobrar o no pueden recuperar ese valor. Entonces, imagínate ese negocio grande que te pongo, como los negocios pequeños en donde el acuerdo o el contrato firmado es importante. Entonces la NIF 15 trae mucha tela que cortar, inclusive en esta parte inicial, al inicio de los contratos que no se han finalizado o fueron firmados, pero no se terminaron. Entonces, muchos temas van a generarse con el manejo de los ingresos. ¿Quién iba a desarrollar este tema para que nos acompañe? Bueno, John, gracias por la apertura también. Las compañías que realicen estimaciones, como tú dices, compañías automotrices, que realizan estimaciones en sus ingresos, así como en sus desempeño, tienen que actualizar durante la vigencia del contrato para reflejar las condiciones que existan a la fecha, porque puede haber una expectativa ajustada de la entidad en el torno de la prestación a recibir. Y esto va a originar que las compañías pueden tener año 2018, que fue el año de implementación de la NIF 15, pueden haber tenido, un concreto puede haber tenido 10 obligaciones de desempeño, pero ahora, revisándolo nuevamente, puede disminuir. ¿Por qué? Porque puede haber tenido, por ejemplo, bonos por cumplimiento de metas. ¿Qué hubiese pasado si yo como compañía te compro, o sea, vendo mensualmente por mi tarifario? Si yo vendo de 1 a 100, por ejemplo, saco de azúcar, tienes un tanto descuento. Si vendo de 500 a 1000 sacos, tiene tantos descuentos. Y ahora, por volumen de compra o de venta, correcto, así es correcto. Los volúmenes, hay compromisos inclusive por comisiones, ¿no? Y que esos acuerdos generan un problema, ¿no? Adelante. Sí, entonces, y esas condiciones a veces están dentro de los contratos. Hemos tenido casos de implementaciones que dentro del contrato con el cliente ya establecen ese tipo de, pongámoslo, sanciones por incumplimiento. Si tú no me compras 100.000 sacos al mes, puedes tener una sanción de 2%. Entonces, había que reestructurar. Bueno, la compañía tocará modificar o reevaluar los contratos con sus clientes con la finalidad de poder tener una certeza razonable sobre el flujo que espera recibir. Sí, puede ser sacos de arroz, sacos de cemento, puede ser cualquier Claro, exactamente. Producto, o sea, puede darse el caso de muchas líneas de negocio, sí, donde se llegan a acuerdos y lastimosamente se van a ver afectados y muchas normas van asociadas. Entonces la NIF 15, mucha tela que cortar, inclusive con los contratos que estaban del 1 al 10 pasos, estaba del 1 al 2 cumpliéndolo, pero torna a cambiarlos, pues, ¿no? Vamos a revisar ahora las normas que hacen cambios en la presentación de información financiera. En esta me voy a demorar un poquito porque esta vamos a asociar lo que señalábamos, lo que el auditor va a ver. Entonces, Joan, esta parte, Diego y Juan, es importante que analicen conmigo porque es lo que se va a vivir y vamos a comparar dos cosas. La línea del tiempo entre la emisión del estado financiero y el informe que se subía a la super y las extensiones que hemos tenido. Hemos tenido extensiones que llegaron hasta el 30 de junio. Entonces, el ejemplo que vemos acá, tenemos el corte del balance fue el 31 de diciembre. La aprobación de estados financieros que me dio la compañía, me los entregó, fue el 15 de marzo. Ya están los estados financieros finales. Del 15 de marzo, un mes me tomó la auditoría, al 15 de abril yo lo tenía listo, correcto, y entre el 15 de abril al 30 de abril hubo el tiempo suficiente de revisarlo y entregarlo. En los cortes normales. Pero ahora nos toca saber que aquí va a ser 6 de junio
30 de junio del 2020, por los 2 meses que se adicionó. Pero ¿qué ocurre? Nos va a tocar revelar las situaciones actuales y lo más complejo, pedir a la compañía que nos indica, estoy hablándolo como auditor, si efectivamente va a seguir operando, porque como el informe va a un usuario llamado Super y ya son información pública, como ustedes conocen, todo lo que está subido en la Super de compañía es información pública. Mucho más toca revelar si efectivamente la compañía está en la capacidad de continuar sus operaciones. Y se pone en la nota 2, ya como hablando como auditor, la situación actual del problema y que va a afectar a la compañía, pero la compañía tiene este plan. Sin embargo, poniéndonos del lado de la compañía, por más plan que yo le proponga al auditor y suene muy bien, puede ser que al 31 de diciembre del 2020 mi negocio no continúe. Y el auditor tampoco es adivino, por más información que tenga, pueda llegar a conocer el futuro de la compañía porque depende de la información financiera. Puede entregarme información que me permita conocer que voy a continuar en el negocio. Todos los auditores nos encontramos un caso único, es decir, nuevo mundialmente, que nos toca evaluar en conjunto con la compañía cómo revelarlo y cómo hacerlo. Muchas de las compañías ni siquiera han tocado este tema porque los informes están pendientes, como en nuestro caso. Todos los informes están pendientes porque están esperando culminar y lo más importante, Joan, firmar, porque los informes todavía se firman manualmente. Por ahí un cliente me preguntaba, ¿hay una firma electrónica? No existe. No se ha hecho y creo que va a ser el momento también, así como la facturación electrónica, llegar a la firma electrónica de la Super para firmar. Y también del representante legal y del contador, que ya virtualmente lo hacemos con la facturación electrónica. Entonces hay mucha tela que cortar y mucho problema que analizar. ¿Cuáles son los efectos en esta normativa? Es de que me va a tocar evaluar si tengo que ajustar los estados financieros, porque mientras más tiempo pasa, más información tengo como auditor y le voy a decir que esa cuenta por cobrar que tiene como por cobrar y el informe que lo voy a emitir en mayo, digámoslo así, estoy viendo que no es recuperable. Puedo pedir ajustes, pero viene el problema, ya declaré el 101, cumplí el 30 de abril, antes del 30 de abril, muchas situaciones que nos va a tocar analizar para efectivamente asociar. Indistintamente que esté declarado el 101, nosotros como auditores tenemos que evaluar, porque esa declaración no tiene nada que ver con mi informe. Mi informe es independiente y puede tener en este año, sería diferencias, en la práctica no debe de haber, pero este año puede haber diferencias porque yo como auditor podría establecer que la compañía efectivamente tiene indicios claros de negocio en marcha, así que no puede operar, ¿no? No sé quién quiera agregar más al respecto, Anthony, Ingrid, sobre el tema de la NIC 10 o avanzamos con la siguiente lámina. Avancemos. Ahora algo importante, creo que esto nos acompaña Sergio, Anthony, ¿no? ¿Sí está operativo? Sí, correcto. Correcto. Sergio, me vas acompañando. Sergio Chávez es el nombre yo, no sé si tenga el acceso a abrir su micrófono. Sergio Chávez. Sergio, ¿estás con nosotros? Sí, sí tiene el acceso. Sergio, ¿estás ahí? Sí, sí estoy aquí. ¿Cómo estás, campeón? Vamos a revisar contigo esta norma. Permites empezar, ¿ok? Y vamos hablándola. Uno de los temas preponderantes es la presentación de información financiera. Y comparto lo que el día de hoy en Colombia veíamos, que era el tema flujo de efectivo, ¿no? Es un tema que le dan mucha atención y lo tenemos muy claro. Solo que efectivamente tenemos ya cerrado el flujo el 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, la cuenta por cobrar que yo tengo cerrada esa fecha no va a tener la misma liquidez ni el inventario la misma transformación a cuenta por cobrar. Es sorprendente lo que se viene. Entonces, en esta área tan densa, nos toca evaluar que el futuro de la compañía depende de esto. Y lo más fácil es no pagar, ¿correcto? No pago a mis proveedores, llego hasta el caso de llegar a un acuerdo con mis empleados y les digo, no te puedo pagar, pero continúas trabajando conmigo, perfecto, sumo apalanco, sigo apalanco, pero hay costo operativo que no puede parar. Ejemplo, alquiler de oficina, energía, agua, luz, alícuota, muchos costos que por más que trato de parar y llegar a acuerdo con nosotros, están las tarjetas de crédito comprometidas, que ese ha sido un grave problema y creo que muchas personas naturales y jurídicas se han dado cuenta que la tarjeta de crédito, aparte de ser una ayuda, se torna un problema porque tengo enganchado mis pagos, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, también es crédito,
que debería pagarlo, pero me genera liquidez. Te doy el pase, Sergio. Buenas noches con todos. Bueno, agradeciendo la apertura. Ingeniero, una de las cosas principales que debemos de comentar respecto a este tema es que la compañía debe de tener información disponible a la mano. Casi, o al menos la norma exige por lo mínimo unos 12 meses. 12 meses o más. ¿Qué es lo que trata de validar con esto la normativa? Que la compañía posea fuentes de financiamiento de una manera sumamente rápida, de manera que en este caso no hay una paralización de las actividades. Eso es principalmente lo que busca. Y el segundo tema es el tema de la rentabilidad sobre las operaciones, ya que una compañía que no tiene rentabilidad sobre las operaciones no podrá cancelar, en este caso, los flujos de financiamiento. Al menos en temas de auditoría, nosotros tenemos 3 puntos que atacamos siempre de ese lado. Sería el tema de los flujos de efectivo, el déficit acumulado y las pérdidas recurrentes. Como ustedes se podrán dar cuenta, el primero, bueno, lo único que nosotros nos enfocamos es en el tema del flujo negativo, en este caso de efectivo. Lógicamente, habría que ver si es que la compañía tiene un flujo negativo, ya sea por flujos de inversión, en este caso en propiedad, planta y equipo, para mejorar su operación. Pero en el caso que no sea así y que los flujos de operación no se encuentren de una manera que den rentabilidad o capacidad financiera para poder liquidar pasivos, ya tenemos un problema ahí de empresa en funcionamiento. Probablemente no vaya a poder continuar la compañía. El segundo tema sería el tema déficit acumulado, que como ustedes sabrán, las Super-SIAS ya había emitido, o sea, anteriormente en la ley de compañías, que una compañía que haya tenido el 50% o más de pérdidas por el total del patrimonio, inmediatamente se la considera en causal de disolución. El tercer tema es pérdidas recurrentes. Cuando la compañía tiene poca o nula rentabilidad de las operaciones, ¿para qué continuar específicamente? Esos son los puntos o parámetros principales que nosotros vemos o atacamos en temas de auditoría. Bien, muy claro lo que señala Sergio y nos vamos hacia allá. Sin embargo, yo siempre les he dicho a mi equipo, hay que ponerse en el pantalón del dueño del negocio. Y por más información que nos pueda dar y que pueda yo convencerme que va a continuar, desconocemos los efectos porque es la primera vez que el mundo vive este caso cada 100 años, ¿no? Dicen las noticias, la información, diferentes enfermedades cada 100 años se dan, pero cada 100 años las cosas cambian o nadie ha durado tanto 100 años, pues no, en el promedio estamos hablando de 80, 85 años y no sabemos cómo enfrentar. Bueno, hay personas que hasta 101 años han tenido, ¿no? Pero lo más importante aquí es que debemos nosotros como contadores darle la información al auditor que necesita y también al auditor crear conciencia, porque no es nada fácil de decirle un tema que sea muy ácido, que ajuste, a sabiendas que la compañía tiene la capacidad o le interesa de continuar. Siempre yo he dicho, un negocio que quiera continuar es un efecto positivo en la situación que vivimos actualmente, ¿no? Muy bien, antes de culminar nuestra parte, viene la parte de la auditoría, Joan. A ver, sé que ya vimos la parte contable financiera de las empresas. Recordemos que al inicio decía, quiero comentar algo importante y pido apertura a Ingrid, a Anthony y también a Sergio. ¿Qué es lo que vamos a vivir? ¿Qué estamos viviendo en la actualidad como auditores? En su momento hablamos como empresa que tenemos que proporcionar, pero como auditores vemos mucha preocupación, pero sí hay cumplimiento, ¿no? En nuestro aspecto, en nuestro caso, con Ingrid que manejamos y ella gerencia, los clientes, todos quieren cumplir. Ecuador es un país cumplidor, ¿no? Cumple. Dese cuenta en las declaraciones del mes de abril, yo diría que hay un nivel de cumplimiento alto con relación a la presentación. Del pago es otro tema por el diferimiento que se ha pedido. Pero también nos toca tener en cuenta que estos 2 meses nos va a permitir también conocer por parte del cliente su situación. Entonces yo exhorto mucho a la práctica de auditoría que tenga en cuenta todos los mecanismos que haga la compañía para ejecutarlo. ¿Cuáles son los principales cambios que va a tener el informe auditado como básico?
Primero, un párrafo de énfasis indicando la situación general. Es un párrafo informativo. En el Ecuador, con fecha 16 de marzo, toda la información que sabemos, informando un párrafo de 5 o 6 líneas. Lo va a llevar también que el cliente lo revele en sus notas, en las notas de presentación. Y en esa misma nota de presentación, el auditor le va a pedir a la compañía que revele cuál es su plan. Continuar, muy bien. ¿Cuál va a ser tu plan? Y en la parte que decía Sergio, planes de financiamiento, préstamo de lo accionista, receptar flujo de compañías relacionadas, ¿no? Y finalmente, los hechos posteriores que hace un momento acabamos de conversar. Van a revelar qué hechos o qué situaciones podrían afectar a la información financiera de la compañía. Todos estos aspectos se van a ejecutar y se van a conjugar en las empresas, ¿no? Ingrid, no sé qué algo más si se me pasa, o Anthony o Sergio. No, eso principalmente en el informe de auditoría. Nosotros como auditores estamos agregando un párrafo tanto de énfasis en la nota 2, en hechos posteriores también, sobre todo este tema de la pandemia. Muy bien, entonces esto es algo y también, no sé si tengamos tiempo y espacio, lo más importante es también comentarles que tenemos que tener mucha energía, ¿no? Fuerza y energía, que yo creo que por ahí Juan me va a acompañar en esta parte, de continuar, ¿no? Yo creo que hay muchas ganas de continuar y cosas nuevas que van a pasar. Yo creo que estos son espacios de no solamente yo de hablar de finanzas, economía y demás, sino también de hablar de muchas cosas interesantes. Cuando vamos a trabajar, vamos a ver cambios, ¿no? Hoy día Joan me tocó ir a la oficina porque me llamaron que había una filtración de agua y me pasé trapeando. Entonces, tenía una reunión de trabajo con Juan puede decirlo, tuve que suspenderle y mi equipo regresé con él para todos estar preparados en esta charla. Eso que pasó en estos momentos en mi oficina va a pasar cuando vamos a la empresa. Todas esas contingencias que desconocemos, que cuando vamos a nuestro negocio nos vamos a enterar. Entonces, así mismo vamos a convivir con muchas situaciones que yo, al conglomerado que se ha reunido el día de hoy, que creo que tienes un tope de 100, Joan. Cada vez y cuando sale uno, entra otro. Entonces hay una fila fatal. Que demos fuerza y fortaleza a nuestros jefes. Joan, no sé si quieras compartir algo en esta parte. Ya no estamos hablando de economía, ¿no? No, pues si ya ha culminado, primero agradecerle a usted, John, y a su equipo de trabajo por la clase magistral que nos ha dado a cada uno de nosotros. Creo que nos ha servido mucho y sobre todo nos va a apoyar bastante en lo que es nuestro campo profesional. Por el momento creo que antes de crear la sala no se pudo, o sea, creo que se habilitó por error el chat para que las personas hagan sus preguntas. Entonces, para manejarlo de una manera distinta, igual hay este espacio para que las personas levanten las manos y la persona que levanta la mano en la opción que tiene Zoom, le deshabilitamos el audio, o sea, le habilitamos, perdón, y ahí le damos paso para que estas mismas personas se expresen. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta para que levante la mano y nosotros le habilitamos el audio. Y así John o Juan José pueden responder a la misma. Sí, hay una persona que dice Campos, tiene la manito alzada. Muy bien. Ya, entonces vamos a... Tienes que revisar, Joan, porque tienes casa llena, ¿no? Casa llena, entonces tienes que moverte. Zambrano, yo anoté, Campos, Freddy Zambrano, Johanna Azaña, tome nota, y nada más. ¿Ya anotaron? Ya, entonces son 3 personas. Freddy, Johanna y Eduardo Aguilar también. Vamos primero, primera ronda, vamos. Con el señor Campos, ¿le habilitan, por favor? Ya le habilito yo. A ver. Ya le. Ya, ahí tiene. Él debe de habilitar. Adelante. ¿Se escucha? Sí, señor Campos. Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos muy bien. Sí, efectivamente, mire, yo les agradezco a cada uno por la exposición sobre la situación, podría decirla yo, ¿no? Post-coronavirus financiera. Así la podríamos determinar. Ustedes expresaron que efectivamente algunas normas van a haber afectado, como la NIC 2 por la parte de los inventarios, la NIC 16 por la parte de los activos fijos, el beneficio de los empleados por la parte de la NIC 19, y yo le sumo algunas, como la NIC 26 y la NIC 23, que costó por intereses, debido pues que hay muchos préstamos, ¿no verdad?, que de empresas que han hecho préstamos y se van a ver afectados los activos fijos porque no han sido productivos. Entonces,
Para concluir la parte, ustedes mencionaban que efectivamente va a haber un deterioro. El famoso, la NIC 36 se va a dar, va a ser full utilizada para esta situación. Entonces, ustedes decían, sí, efectivamente va a haber ajuste en cada uno de los rubros de los estados financieros y eso va a ser un gasto, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ese gasto se lo va a considerar no deducible. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿qué pasa? Si no es deducible, eso significa que se va a sumar a los ingresos y por ende voy a pagar más impuestos. Y de eso no se trata, porque estamos atravesando una situación económica bien complicada. Entonces, mi sugerencia, y si ustedes comparten, ¿sí me escuchan, no? ¿Sí me está escuchando? Adelante, señor Campos, muy bien. Sí, entonces, ya para concluir la parte desde mi punto de vista, porque efectivamente va a haber un ajuste que no va a ser deducible, pero ahí yo voy. Los organismos de control, tanto Servicios de Rentas Internas, tanto la Superintendencia de Compañía y el Ministerio de Trabajo tendrán que sacar alguna resolución donde tendrán que ver esa parte de los ajustes que no van a ser considerados no deducibles. Ese por un lado. Dos, los auditores externos, tal como ustedes mencionaban, que efectivamente los auditores van a observar, ¿no? Recordemos que la NIA 700 y la NIA 701, no sé, porque la mayoría de ustedes son auditores, habla sobre la opinión del auditor. Pues, ¿qué me dice la opinión del auditor? Si yo tengo que determinar como auditor, tengo que determinar que esos saldos que registraron en los estados financieros sean razonables. Entonces, si vamos a ver a diciembre del 2020, porque ahí va a ser el efecto, yo voy a determinar que la mayoría de mis saldos no van a ser razonables y por ende van a haber cualquier cantidad de ajustes y que todos van a ser en la parte, mi informe va a ser calificado, en otras palabras, porque esos ajustes no se determinan a la realidad situación financiera. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, considero que los organismos de control deben de promulgar, ¿no?, alguna resolución para que estos valores no sean considerados como deducibles. Tanto el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañía, Ministerio de Relaciones de Trabajo por los despidos del artículo 169 que muchas empresas lo están aplicando. Esa es mi inquietud, no sé si fui claro y muchas gracias por su respuesta. Señor Campos, muy claro. Le estoy silenciando momentáneamente para poder exponer el tema general. Efectivamente hay un divorcio de entidades entre la Superintendencia de Compañía y el Servicio de Rentas Internas, pero el divorcio no se debe porque no se llevan, sino que son dos campos diferentes. Ahora, el auditor, en la parte del informe, los efectos de gastos no deducibles, efectivamente, casi la mayoría de efectos, no todos, algunos, mejor dicho, es muy probable que van a ser considerados como gastos no deducibles porque lo voy a revelar y la norma permite, un ejemplo, hasta 1 o 10% de la provisión de incobrabilidad. Entonces, yo comparto lo que dice el señor Campos y es algo que como abogado siempre lo he discutido. Hay cosas que sí creo que deben haber cambios cuando igual el SRI, el decreto ejecutivo permiten exoneraciones especiales, viabilizan eso y se pagan menos impuestos para los más afectados. Yo creo que Ecuador en este momento va a ver que ese divorcio existente se cambie, se proponga hasta diciembre, para que de esta manera las compañías puedan registrar esas pérdidas existentes posiblemente como gastos deducibles. En materia de informe, si la compañía lo pone como deducible o no deducible, el informe de auditoría no se ve afectado, porque el informe de auditoría es 100% financiero económico. Obviamente, cuando nos toque emitir el informe de cumplimiento tributario, nos va a tocar viabilizar y señalar las interfaces o diferencias existentes. Eso es lo que yo podría comentar. No sé si ustedes quieren agregar más y le damos pase porque hay como 5 personas que vi que preguntaron. No sé si seguimos con las consultas. La siguiente, mejor. Sigamos con la siguiente. Catherine, creo que era Johanna Cabrera o Catherine Monoso. No sé, Johan, tú estás a cargo. John, agregando algo a ese punto. Adelante, Antonio. Bueno, con el tema de deterioro, principalmente el tema de inventarios, el tema de activos fijos, hay que considerar algo. Esa parte de deterioro, principalmente las dos, la que indicó, conlleva también al efecto impuesto diferido. O sea, puedo activar el activo por impuesto diferido, pero lo puedo recuperar después. Entonces, hay varias gasto no deducible ahora, pero recuperable en el futuro. Exactamente, eso es no deducible ahora, pero lo puedo... Bien, es correcto. Entonces, lo que pasa es que comprendamos que las compañías quieren nada, en estos momentos no quiero ver esto, quiero que nos ayuden. Entonces lo que tú señalas es correcto, pero no lo voy a ver ahora, lo voy a pagar en estos momentos a diciembre de 2020. Es correcto. Muy bien, pasemos las preguntas. Yo sí quisiera con ellos cumplir. ¿Quién era? Catherine, era Johanna, no recuerdo.
Freddy. Y de ahí Johanna. Freddy. Ya. Freddy Zambrano. Freddy Zambrano. Ya. Señor Freddy Zambrano, está al aire. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Yo soy Freddy Zambrano, también fui alumno suyo, creo que estuve en mi tesis. No, por eso yo le iba a decir a Joan, hay partecitas que van a decir, no lo vaya a decir en vivo, que sí, un profesor no sé cuánto. Por favor, vamos, Freddy. Bueno, mi pregunta va... Un placer escuchar. Espero que todo esté bien y se cuiden, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias. Mi pregunta va, estos ajustes que están hablando ahora por las diferentes normas, ¿se registrarán en el año 2020 o tendrán efecto el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a la NIC 10 que estábamos hablando? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es... Contestamos, para no irnos, si te dejamos el audio abierto. Efectivamente es para el 2020, sin embargo, hay efectos que mientras más pasa el tiempo, el auditor tiene ahorita un semestre casi para poder evaluar y decirte que esa cuenta por cobrar no es recuperable dependiendo de la información que tú me proporciones. Sin embargo, la compañía tiene una ventaja, ¿no? Porque el auditor no es todólogo, el auditor no conoce el negocio como el dueño. Y es muy probable que la información que le proporcionen le permita justificar y no establecer ajustes retroactivos sobre su información financiera, pero depende mucho del trabajo del contador, del financiero o del dueño del negocio. Puede haber afectaciones al cierre al 31 de diciembre de 2019, correcto que sí. Pero la mayoría es muy probable que se dé ahora en el 2020. Segunda pregunta, Fred. Ya, y la última, no me molesto más. Con respecto a la nota de negocio en marcha, si el contador no revela adecuadamente, ¿cuál sería el efecto en la opinión del auditor? Si no revela adecuadamente o si no revela. Esos dos casos no fueron expuestos ahorita. Repite otra vez. Si no revela adecuadamente, y la otra es si no revela nada. Ok. No es el contador. Lastimosamente, sé que nosotros contables somos todólogos, Freddy, en los negocios, ¿no? Y cuando yo me reúno con mis clientes, le digo, el que firma primero es el representante legal, el segundo es el contador. Entonces, en el orden matemático es el representante legal que a través de los accionistas propone. Pero en la práctica le dicen al contador, mira, pasa esto, dale al auditor esta información y hazme un análisis financiero, y termina siendo el financiero el contador. El contador debe de darle información asociada a que el negocio va a continuar. Si me proporciona la información, sí se va a revelar igual el párrafo de énfasis. Como tú conoces, Freddy, se califica la opinión cuando la información proporcionada no es contundente o suficiente, y yo califico como excepción, adversa o abstención la opinión. Pero si me la proporciona, pongo un párrafo de empresa en funcionamiento sociedad. Para nosotros, ninguna compañía tiene empresa en funcionamiento. No, tiene un párrafo de énfasis general que dice que la situación que ha ocurrido es general. Todas la tienen. Si no, el auditor que le ponga a todas empresas en funcionamiento, entonces tiene que ponerle a toditas las compañías del Ecuador y del mundo. No opera eso. Si opera que te dé información, va un párrafo de énfasis informativo. Y si opera, si efectivamente la administración le dice, no vamos a continuar, estamos en proceso de liquidación, automáticamente va el párrafo de empresa en funcionamiento evaluando si se califica o no se califica. Si proporcionas información, no se califica y se revela. Si no la proporcionas, como tú mismo, Freddy, ya lo sabes, se califica la opinión, pero no es el contador. Sigamos con el siguiente. Freddy, un placer verte, un placer. Si me permites, mucho. Freddy, muchas gracias. Si me permiten aclarar algo ahí también, adicionar en adelante, años anteriores, también el tema del estudio actuarial. No sé cuál es la posición actual, no se han manifestado las entidades de control, sin embargo, por tema de tasa de descuento y otros indicadores que se usan en los supuestos económicos, podría haber ahí la necesidad de un estudio que se equipare a la realidad actual para hacerlo comparativo. Entonces, ahí también podría haber un efecto relacionado a años anteriores donde tenga que hacerse como se hizo en reestructuración de saldos en su momento cuando se adoptó NIF, que son los tres saldos, ¿no? 1 de enero, 31 de diciembre y otra vez 31 de diciembre. Entonces, esa también podría ser una norma que podría verse afectada por este asunto. Para Freddy Zambrano, que nos consultaba. Algunas cosas aquí vamos a reinventarnos, ¿no? Joan, ¿con quién más eres? Ya. Johanna, sin embargo, hay dos Johanna, no sé cuál es. Hay a Johanna Cabrera, y si no es ella, vamos a la siguiente. Ya, listo. Yo puedo abrirlo también, me has dado acceso. Ya. Ya.
Joana Cabrera, ¿estás ahí? ¿Tú quieres consultar? Tranquila si no deseas. No está, parece, Joana. No. Vamos con la siguiente. La dejamos abierta, por si acaso quiere hablar. La siguiente. Ya. Joana Sáñez, ya la abro yo. Sí, no la tengo yo. Sí, Joana Cabrera no habla, entonces la silencio. Vamos con la otra Joana. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Por ejemplo, ¿es considerado para disolución de una compañía, por ejemplo, de transporte, ya que desde que se cambió a puntos de emisión para los socios, no se está facturando, por ejemplo, en la misma cantidad cada año? Ahora solo se está facturando los aportes que ellos hacen para los gastos, porque el resto de facturación lo hace como puntos de emisión. ¿En esa parte es causal de disolución? Esa consulta es más legal, pero el auditor lo que va a medir es la reducción del ingreso y efectivamente lo va a comparar con el año anterior, ¿no? Si tengo 100 el año pasado y me llego a 50 o a 10, va a preguntar por qué. Y si la compañía, la intención es no disolver, simplemente él va a informar y va a pedir información para convalidar si el negocio va a continuar, perdón. Si va a continuar el negocio, simplemente se mantendrá con la misma posición, que es un párrafo de énfasis informativo que por la pandemia todo le ha afectado, con la información que me proporciona, en la nota 2, que es la que usted elabora, pero él en conjunto le va a decir, revele el plan de acción, porque si la intención es continuar, ahí viene mi pregunta, ¿usted va a continuar con el negocio o piensa cerrar? Continuar, porque son compañías de transporte, por ejemplo, son Johanna, perdón, por solamente, esa es la respuesta que hay que darle al auditor. Si yo al auditor le digo, voy a cerrar, le da toda la evidencia efectiva de que va a cerrar y por lo cuanto se transforma en la 560, creo que se llama, de la NIA, Norma Internacional de Auditoría, que ellos aplican para establecer negocio en marcha. Y obviamente... 570. 570. 570, negocio en marcha. Entonces, sí es importante de que ustedes den planteamiento y den la información para que el auditor pueda ejecutar. Normalmente el auditor que pide este tipo de información es el auditor, yo le digo, que hace trabajo de campo asociado a convalidar la hipótesis de negocio en marcha. O sea, perdón por esos términos tan técnicos que en este momento tan chévere que la estamos llevando, ¿no? Johanna, muchísimas gracias por tu consulta. Campos, volvió a alzar la mano, pero démosle chance a los otros y luego nos vamos con Campos, señorita. Un placer, gracias. Ya, tenemos al señor Eduardo Aguilar. Ya ahí tiene el audio habilitado. Eduardo, adelante. No lo veo en pantalla, no sé si para intercambiar cosas, pero bueno. Don Eduardo. Estimado John, buenas noches. A los años lo vuelvo a encontrar. Le hago la siguiente consulta, John. Adelante, Eduardo. Considerando que los contratos de arriendo hay que registrarlos en su totalidad, sí, y en estos momentos se está tramitando en la Asamblea, en la ley de carácter humanitario, algunas disposiciones que no van a permitir exigir el cobro del arriendo. Tampoco se va a permitir el desalojo del inquilino. Durante el 2020, ¿cómo vamos a cubrir este exigible, considerando que con tantas preventas legales va a ser un poco difícil la recuperación del activo? Perfecto. Uno de los temas importantes, Eduardo, me dices dónde te ubico, porque este es el área donde uno comparte. Yo no creo que fuiste mi alumno. ¿Eh? ¿Dónde te ubico, Eduardo? ¿Me escuchaste, Eduardo? Sí. Pero saca el fondo. Caballero ilustre, es un señor el que está preguntando. Por eso yo decía, esa pregunta no es sencillita, Eduardo, un placer verte. Compañero de la maestría en Chile nos vimos. Muy bien. Algo importante, Eduardo, es que indistintamente de lo del acuerdo que yo llego, la coerción legal se mantiene. Yo he estado en casos en los cuales he dicho que efectivamente no se desaloje, pero no dice en ningún momento que no se deje de pagar. No nos confundamos entre una posición de entendimiento y solidaridad con el de cumplimiento que la ley lo establece. Si la persona no te paga en el tiempo prudencial que llegue a un acuerdo, porque debe, Eduardo, llegar a un acuerdo y firmarlo. Eso es lo importante, eso es lo que le aconsejo a Miquel, fírmalo. Llegamos a un acuerdo, te doy 2 meses, fírmalo. Eso es suficiente. Si es verbal, vas a tener un grave problema, Eduardo. Tienes que firmarlo y generarlo. En el caso de compañías, la voy a llevar un poco, Eduardo, al tema de las empresas, ¿no?
que tienen negocios inmobiliarios y está pasando. Pongo un ejemplo, no tengo clientes allá, Ciudad Colón, cualquiera de esos locales grandes, oficinas grandes, con niveles de alquiler altos. Obviamente, personas que no van a poder pagar tienen dos opciones, llegar a un acuerdo o establecer este plazo que le dan de 60 días. En estos casos, hemos visto las posiciones de los que alquilan los locales en establecer pagos en tiempo. Pero si llegan a un acuerdo, llevándolo a los NIF, Eduardo, porque nos estamos yendo en la parte legal, llevando a NIF, tengo que traer a valor presente nuevo valor. Si inicialmente yo pagaba $1,000 por el alquiler y llevo un acuerdo de 500 por 2 años, tengo que transformar y ajustar el valor que tengo registrado, el activo y el pasivo, del 100% al 50% por el mismo valor. Contablemente, Eduardo opera la funcionalidad de registrar el activo por derecho de uso y el pasivo asociado al 100%. Pero si llego a la mitad, obviamente solo voy a ajustar y los efectos son entre activo y pasivo, no contra resultados. Creo que con esto quedó claro, Eduardito, ¿no? Sí, John, te agradezco mucho y un placer saludarlo. Ingeniero, acotando algo delgadito cumpliendo su dieta. Dígame, ingeniero, Anthony. acotando algo a esa pregunta, lo que la normativa, o sea, LICEBIT sacó. Ah, interesante, dale. Ya se le fue el internet a Anthony. Vamos, luego lo tomamos. Vamos con la siguiente pregunta. No sé si ya estamos. Al parecer no había nadie más. ¿Qué tiempo contamos, Joan? Podemos seguir. Si tienen más preguntas, no hay ningún problema. Okay. No sé si alguien tiene una pregunta más para que levante la mano y saber para habilitarle el audio. Campos ha levantado la mano nuevamente. Campos, dele nuevamente, dele por favor. Listo. Campos, adelante. Ya. Señor Campos. Señor Campos, buenas noches. No, me equivoqué, disculpe. No, lo veo, ya está claro. Yo lo felicito. Gracias. Ya, perfecto. Sí, sigan. ¿Con quién? Entonces, al parecer, no sé si alguien más levanta la mano y ahí sí respondemos, bueno, el invitado John o Juan José Hojas con el equipo responde una pregunta más o damos por terminado. Sí, yo quiero dar un punto, si me permites, ¿no? Listo, adelante. Adelante, gracias. Como parte de esto, y siempre tenemos nosotros webinars asociados a temas económicos y tributarios también por la coyuntura. Quería comentarles que el próximo está en la asamblea, algo importante para que todos conozcan. Los cambios en el aspecto de la ley de las finanzas públicas, el tema tributario, ya escucharon ustedes que quieren grabar un impuesto de 500, ahora dicen no 500, sino sobre los bienes inmuebles que tienen. El tema es que el gobierno necesita recaudar. Y si nos vamos por bienes inmuebles, son muy pocos, son muchos, pero muy poca recaudación con relación a lo que inicialmente querían hacer, cada $500 pagar un impuesto, que esa era la primera norma. Pero vienen muchos cambios más. Y también viene algo, que sobre eso también estamos haciendo una charla tributaria en el mes de mayo, a finales de mayo. Estimamos que en 2 semanas aprueben la norma, Juan, en 2 semanas aprueban la norma. Pero hay un tema importante, es esto que estamos nosotros viviendo, ¿no? Las reformas laborales. Vienen reformas laborales y entre ellos se viene este término acuerdo entre las partes. Entonces, hemos hecho webinars asociados en compañías de manera indirecta, sobre el cual hemos tratado de conversar cómo tratar. No solamente como abogado es ver la parte del empleado, del trabajador y del empleador, sino de los dos. No solamente del empleador, sino también del trabajador. Hemos tenido webinars donde han consultado qué hacer con relación a las anteriores medidas que habían sobre la suspensión, reducción del tema de trabajo, el teletrabajo. Entonces estamos preparando esto y hemos hecho una actualización, ¿no? De que hay una inversión, pero como hemos desarrollado con ustedes este tema, queremos que las personas interesadas que estén contigo ganen ese 20% de descuento, ¿no? Listo. Es un webinar donde estoy invitando a Quevedo, Ponce, Coronel y Pérez. Ustedes se dan cuenta que aquí están personas jóvenes, ¿no? Pero también hay charlas donde invito a personas, el señor Campos es una persona muy experta, él trabaja en Machala, muy humilde también en la manera de expresarse, es una persona muy didacta. Entonces, vamos a ver estos temas y los voy a invitar a ustedes dos para que participen y se den cuenta lo que se está viviendo.
y también al sector, a los chicos que están trabajando, pueden haber posiciones contrarias a lo que inicialmente hayan acordado con sus empleadores proponer. Pero más allá de esto, el mensaje que yo quiero transmitir, Juan, Joan, ya que estamos finalizando, es tratar de lo posible llegar a buenos acuerdos. No hay excelentes acuerdos, no hay buenos, pero hay regulares por lo menos, porque en este momento hay que sumar empresas, ¿no, Juan José? Y creo que hay algo que tú querías compartir en referencia a Transforma, que tú siempre me das muy buenos sketch y mensajes asociados al tema, ¿no? Adelante, Juan José. No, yo contento por la oportunidad de servir hoy, indistintamente el contenido, antes puede ser coaching, mentoring, oratoria, y hoy pues la parte financiera, la parte contable, administrativa, damos servicios corporativos, también apoyamos a emprendedores, al empresario, y estamos en esa fase actual de brindar ese apoyo, ese aliado estratégico para ellos. Pueden seguir en las redes, transforma.es en Instagram, y estamos siempre a la orden. Para mí un honor compartir con Ingrid, con Anthony, gracias, con todo el equipo, de verdad. Sergio, te faltó. Sergio también, cómo no, un experto también en la parte de la normativa. Han sido un apoyo y un backup fundamental, y cómo no ser parte de una organización seria. Y viene la sorpresa, Juan. ¿Te acuerdas que iba a haber una sorpresa? ¿Te acuerdas que claro, te iba a decir? Tú ya sabes, ¿no? Ingrid Quimis fue mi alumna de la Católica, tiene 7 años trabajando conmigo, y ella está a cargo de la gerenciación de todos los clientes de auditoría, ¿no? En conjunto con Anthony Flores, ¿no? Es el equipo élite que he pedido que esté acá. Yo no he dicho que venga un supervisor, he pedido al gerente y al equipo NIF. El equipo NIF es Anthony, Sergio y otros chicos que están en la sala participando, que esto no es una sola persona, este es el conjunto. Y traer esto porque, Joan, yo fui docente de la Católica y me llevaba chicos, ¿no? Cuando digo me llevaba, más que me llevaba, me buscaban, ¿no? Entre ellos fue claro. Juan. Y es increíble ver de que los chicos que están conectados, los que siguen o los que nos acompañan, podemos preservar, podemos seguir adelante. Son personas que vienen con esa formación de ganas de seguir adelante, y es donde nos encontramos. Juan compartió con nosotros un momento, lastimosamente por lo que compartí de la filtración de la oficina tuve que salir, pero estuvo con mi equipo y se dio cuenta que son gente joven, ¿no? El mensaje a la gente joven de donde tú lideras, Joan, que podemos salir adelante, que transmita cosas positivas. Si hay una persona que esté trabajando, un funcionario, un trabajador que dice, no, hay que demandar, yo el gran consejo que les doy es escuchen a las empresas. Mientras haya la oportunidad de trabajar, es seguir adelante, porque yo como abogado podría irme cuando me voy a los foros de los abogados, contrátenme, por favor. Si hay no es mi línea. Mi línea es la conciliación, es la intermediación, es conversar y llegar a un acuerdo, porque eso es lo que tratamos. Y en la charla que les estoy compartiendo, y los voy a invitar a los dos, se dan cuenta cómo muchos trabajadores comentan y preguntan, ingeniero, doctor Hidalgo, ¿qué podemos hacer con esto acá? Le digo, mira, no, es que lo voy a demandar. No, mira, conversa con la empresa, llega a un acuerdo. Puedes tener momentáneamente trabajo. Yo creo que lo más importante ahora, me ubico ahorita en la casa, sé que estamos en la casa, pero cuánto extrañamos nuestro lugar de trabajo, ¿no? Ajá. Cuánto extrañamos estar afuera, y si hay la oportunidad de continuar, por favor, chicos, sigamos, hagamos empresa, tengamos paciencia, ¿no? Muchos jefes han de estar molestos, muchos jefes no tienden de llamar o no han de hablar, es porque no te imaginas que están pensando para continuar haciendo empresas. Suficiente enemigo con el virus. Claro, claro que sí, Diego. Adelante. Y sobre todo, John, la invitación a todos es que nos abramos al conocimiento, persigamos el conocimiento. Hoy en día es importante la apertura, estar actualizados para marcar ese valor diferenciador. Hoy en día va a ser una batalla fuerte allá afuera, incluso desde ahorita, todas las empresas, los emprendedores, los asesores o profesionales independientes, todos quienes hacen esta profesión y muchas más, la están peleando. Y pienso que una clave es la apertura y declararse aprendices permanentes. O sea, siempre estar buscando el conocimiento, ya que eso nos permite ser mejores y crecer. Creo que esa es una invitación para todos y le doy el paso a Diego para ir cerrando. Yo me despido. Agradezco mucho a Joan, a Juan por buscarme. Gracias, ya saben dónde ubicarme. Diego, muchísimas gracias. No sé si quieras comentar al respecto. A mi equipo, Ingrid, Anthony y Sergio, gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle a usted, ingeniero Hidalgo, por aceptar esta invitación, a Juan por traernos de verdad a un expositor de lujo que también fue profesor en nuestra querida facultad.
bueno, no fui su alumno, pero sí, como que sí me he escuchado su nombre, la verdad. Dios mío santo, no digas nada. El equipo de lujo también, bien calificado. Claro, y también a todo el equipo, que se nota que tienen mucha experiencia, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros que nos estamos en formación, a Joan también por liderar esta iniciativa de los en vivos, y un agradecimiento de verdad de todos los que conformamos la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Economía de la Católica. Voy a hacer unos live, les voy a compartir para que lo informen, gratuitos, y ver la posibilidad que también aprendan temas actuales. Un fuerte abrazo a todos. Listo. Gracias, Juan. Gracias, Joan. Gracias, Diego. Un abrazo a todos los que hacen Audi Corporate y a todos los presentes. Muchas gracias a todos. Estén bien todos. Gracias. Gracias a todos. Bueno, los que hemos quedado, al equipo de John, Ingrid y los demás, muchísimas gracias por habernos aportado igual a Transforma con su cofundador Juan Hojas y a mi vicepresidente financiero, Iván Sobrevilla, porque hemos llevado muy bien este webinar y vemos que ha sido mucho provecho para todos. Entonces, para una próxima, el equipo de Audit Corporate, igual las puertas de la Asociación de Estudiantes está abierta también para Transforma, y agradecer a todas las personas que nos ha acompañado por más de 1 hora y media en vivo. Entonces, sin nada más que decirles, desearles éxitos y pues bueno, que les vaya de la mejor manera en sus funciones, ya sean personales, profesionales o académicas. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chicos, cuídense. Cuídense. Gracias.